Bienvenidos a nuestro tercer programa de Combo 4. En esta ocasión vamos a hablar sobre 3 escritores, 3 personajes que han sido los maestros de la literatura universal y parte del género de la novela de terror. Se trata de Edgar Allan Poe, Lovecraft y de Stephen King. Me gustaría empezar el programa hablando sobre Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe se destaca por ser un poeta, por ser un narrador, un crítico literario también, y además por tener diversas obras que hasta hoy en día pues teniendo como que gran influencia en la época actual, tanto en el cine como en la música, en el teatro. Entre sus obras que destacan pues vemos lo que es El gato negro, El pozo y el péndulo, Los crímenes de la calle Morgue, que ambas, varias de estas obras han sido llevadas como que pues al cine, ¿no? Edgar Allan Poe tiene un estilo de narrativa muy diferente. Él maneja una corriente como que del romanticismo oscuro, está muy influenciado por el romanticismo en sí y lo transforma a su vida diaria de una manera como más pesimista y melancólica, ¿no? Que podemos ver en sus obras. Entre sus obras pues podemos encontrar lo que es la tristeza, el misterio, el suspenso, el horror, el delirio, la locura de sus personajes. O sea, es muy interesante cómo lleva a cada uno de sus personajes, de sus obras, al grado de hacerse unas preguntas de decir, o sea, lo estás leyendo y tú estás viendo como que el sufrimiento del personaje, ¿no? De que está cayendo en una locura, que está trastornado de la realidad y que al final de cuentas el protagonista siente también como culpa, ¿no? Y dice, pues, yo no lo quise hacer, o yo soy inocente, ¿no? Entonces, varios como que de estos rasgos son como muy característicos de la novela de Poe. A mí Edgar Allan Poe me gusta mucho la forma en la que se adentra en la mente humana. O sea, cómo puede pasar su personaje de ser un aventurero a después estar volviéndose loco, después inclusive hacer atrocidades, crímenes y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta la forma en la que ahonda en la mente de sus personajes. Yo recuerdo, por ejemplo, la novela de Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que no es necesariamente terror, es aventura marítima, pero recuerdo mucho una parte donde está el personaje de este chavito, está atrapado en una bodega de un barco y pues él empieza a alucinar, empieza a sufrir por el hambre, porque no sabe qué está pasando allá afuera, porque tiene días que su cómplice no le trae comida y todo esto. Y cómo te describe Edgar Allan Poe la parte del sufrimiento de este personaje, sus alucinaciones. Él alucina con una especie de pantera demoníaca que después resulta ser un perro y cosas así. Y cómo te va adentrando en la locura y muchas veces en la misma proyección de la maldad de nuestra mente. Eso es lo que a mí me gusta mucho de Edgar Allan Poe. Bueno, anclándolo al tema del cine, y bueno, tenemos que hablar, si vamos a hablar acerca de adaptaciones de Edgar Allan Poe, tenemos que mencionar la obvia, Homero Simpson, obviamente, con lo del cuervo. Obviamente las adaptaciones que hizo Roger Corman en los 60s junto con Vincent Price de La caída de la casa Usher, ¿cómo se llama? La máscara de la muerte roja. Uh-huh. A mí lo que me brincaba mucho de las adaptaciones que tenía Roger Corman era el director de cine de serie B por excelencia, ¿no? Él era famoso porque hacía películas con $100 y en un fin de semana las armaba, ¿no? Y a veces las hacía con restos de otras producciones que le quedaban, ¿no? Así de, pues hicimos una película y nos prestaron una locación de un castillo, ahora sí que terminamos a tiempo, nos alcanza a hacer otra movie, y dice, no, ¿sabes qué? Consíguete un guión y lo hacemos de volada, ¿no? Tenía los valores de producción de esas mismas películas, cine hecho barato, en chinga, pero ahora sí que hecho con amor, vaya. Y a mí lo que me gustaba mucho de sus adaptaciones es que, dentro de ese estilo, que si alguien piensa en Poe, muchas veces va de la mano pensar en Vincent Price. Uno de los cortos más famosos que existen, que se comparte mucho todavía, incluso ahora en Facebook, el de Vincent, dirigido por Tim Burton, uh-huh, que comparte los elementos estos de
pues la estética que al final de cuentas acompañaría a Tim Burton toda su carrera, ¿verdad? Pero la narrativa, la idea de este niño que tiene esta como obsesión, medio con Edgar Allan Poe, pero sobre todo con Vincent Price, con la voz, la forma de ser, la idea de que es un viejito que está obsesionado con su amada que se murió por razones trágicas, pues algo que vemos en muchas de las novelas de Edgar Allan Poe. Lo que hizo Vincent Price fue es la voz no oficial de la literatura de Edgar Allan Poe. Y digo, si les queda alguna duda y cuando se acabe este video, luego vayan a verlo, busquen, porque obviamente están viendo esto en YouTube, busquen, si no lo han visto, ahora sí que El Cuervo, pero recitado de manera completa por Vincent Price, háganse un favor y hagan eso. Y yo pienso que eso que comentas, ese fenómeno pasa porque en la actualidad estamos mal acostumbrados a la sobreproducción de las cosas. Yo no diría que son, digamos, producciones malas o de baja calidad. Yo lo definiría más como que son más viscerales, ¿no? Más artísticas, quizás más artesanales. Su obra principalmente aborda el horror cósmico, una corriente que se aparta de la temática tradicional del terror sobrenatural. Lovecraft incorporó elementos de ciencia ficción al horror, razas alienígenas, viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones. Sus escritos han influido a autores de ficción a lo largo y ancho del mundo, y se pueden encontrar elementos Lovecraftianos en novelas, películas, música, videojuegos, cómics y dibujos animados. Escritores modernos de terror como el propio Stephen King o el director de cine Guillermo del Toro han citado a Lovecraft como una de sus mayores y más importantes influencias. La narrativa de H.P. Lovecraft se caracteriza por un estilo barroco en las descripciones de los horrores, bombardeándonos de adjetivos y singulares palabras poco usadas en la lengua actual, para crear así una idea o imagen en nuestra cabeza. Los protagonistas de sus cuentos y novelas no son héroes, no son doncellas ni condes. Los horrores y las circunstancias ominosas se convierten en el eje central de sus relatos. Constantemente vamos a toparnos en su narrativa con tontos desdichados que por error descubren abominaciones arcanas o que en su afán por penetrar en el éter de lo prohibido se hacen acreedores de horrores insoportables que llevan a estos antihéroes a la locura o a la muerte. Los seres humanos no somos dueños de la tierra ni de nuestro destino. Lovecraft constantemente nos recuerda que antes de nuestra efímera presencia, antiguas razas de criaturas amorfas y titánicas deidades provenientes de universos exteriores caminaron en el planeta. Algunas de esas conciencias y monstruos duermen en secretas ciudades olvidadas, sumergidas a través de las eras en los océanos, los desiertos y los continentes congelados. Los mitos de Cthulhu o Cthulhu son quizás sus obras más conocidas. Estos integran un panteón de deidades alienígenas, extradimensionales y horrores que se alimentan de la humanidad y que tienen trazos de antiguos mitos y leyendas. Lovecraft creció en un mundo que apenas vislumbraba los avances científicos en áreas como la biología, la astronomía, la geología y la física, y que reducían al ser humano a algo insignificante, impotente y condenado en un universo mecánico y materialista, un pequeñísimo punto en la vastedad infinita del cosmos. Esa concepción, sumada a la fuerte atracción que sentía por la obra de Edgar Allan Poe y sus propias pesadillas, terminaron por darnos un legado de obras literarias sobresalientes. No existe mayor horror que la conciencia de la pequeñez del hombre como raza y nuestra infame posición frente a un mar infinito de terribles posibilidades, esperándonos con sus espumosas fauces en los abismos del tiempo y la negrura del cosmos. Horacio, ¿tú por qué consideras que es muy complicado abordar la obra de Howard Phillips Lovecraft en el cine? Hay páginas de memes literarios y si preguntan qué clase de persona ve memes literarios, hola. Hay varios que tienen que ver con Lovecraft en el que mencionan el asunto de no tienes que describir al monstruo si el monstruo es insondable, es indescriptible, y el asunto es que funciona en su literatura porque te da un constructo en el que tú puedes verter tus propios, por así decirlo, pues, tus propios miedos, en el sentido de que si por ejemplo te dice, no, pues tiene escamas en la piel, ¿no? Y
uno puede decir, ¿sabes qué? Pues yo, digamos, tengo cierto recuerdo de que en la playa una vez estaba yo a gusto y de repente sentí algo que me rozó en el pie y pues de ahí yo puedo elaborar sobre eso, ¿no? Y ahí puedo yo verterle eso. Que si tiene tentáculos, que si tiene o sea, ciertos detalles, pero lo mantiene lo suficientemente vago o ambiguo para que cada quien pueda decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, yo en mi imaginación me imagino de una manera muy personal cómo es tal monstruo de Lovecraft, ¿no? Y el asunto con pues ahora sí que el género, la disciplina cinematográfica pues es completamente visual, y en el momento en el que le das un marco visual al monstruo de Lovecraft, pues es inevitable que una persona termine diciendo, ¿sabes qué, güey? La verdad, me lo imaginaba más cabrón. Y ese es el detalle de adaptar a Lovecraft al cine. Y si no recuerdo, creo que han sido muchos directores los que han intentado adaptarlo, y pues sí resulta difícil. Lo que no significa que hay muchas obras que se han hecho inspiradas en él, más no son adaptaciones directas. Sí, yo considero también que uno de los problemas por los que no hay, digamos, obras fieles sobre una obra completa, una novela de Lovecraft o algo así, es también por el hecho de que el tipo de narrativa o el tipo de historias no son el tipo de historias en los que hay un héroe, o en los que el bien triunfa, o en los que hay una relación amorosa o algo así. De hecho, ese fue el principal problema por el que Del Toro no pudo hacer Las Montañas de la Locura, porque Universal le pedía que forzosamente tenía que haber una historia de amor. Entonces, pues no va, ¿no? En el universo donde descubres que algo es tan horrendo contra el ser humano, pues no cabe ese tipo de narrativa ahí. Y es verdad, hay muchísimas películas que se basan en obras de Lovecraft, como pues podemos mencionar La Cosa de John Carpenter, Alien de Ridley Scott, que inclusive pues son muy similares a Las Montañas de la Locura, inclusive Hellraiser. Hay muchísimo material por ahí. La mayoría de las películas de Guillermo del Toro tienen estos personajes anfibios, también muy al estilo del horror de Innsmouth. Tú, Quique, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir de la literatura de Lovecraft? ¿Te gusta o no te gusta? Y me van a odiar muchos, pero me vale. Tal vez, no sé, no conecté porque #millennial, ¿no? Pero sí no conecté mucho con la literatura de Lovecraft. Creo que soy más, ahora sí que las personas que les gusta que todo te lo den ya procesado y bonito. Y Lovecraft, eso tiene, no es complaciente, sino que él se da el tiempo para crear una historia, y te puede gustar o no, pero eso dependerá de ti y no de un contexto social, por así decirlo, de está bien o está mal, o aquí debe de haber un superhéroe o un antagonista. O creo que él maneja mucho esta forma de decirte: quiero que tú interpretes lo que a ti se te dé tu regalada gana. Y volvemos al punto, por eso no lo pueden adaptar, porque sería muy complicado. Sería como yo meter mi de visualización de ese monstruo y ya lo haría general, o sea, pero sería mi visión, no sería la visión de Lovecraft. Sería... Y aunque tomara los rasgos más apegados, y vuelvo a repetir, o sea, creo que eso ya es... depende de ti. Por eso, mira, un punto a su favor: él hizo que sus obras no fueran adaptables, así que las tienes que leer. Voy a comentar un experimento que hice hace poco. Pues todos o la mayoría ya vieron la película Bird Box. Entonces, Bird Box tiene algo parecido, tiene algo Lovecraftiano ahí. Jamás te muestran a los monstruos, nunca te dicen realmente qué es lo que está pasando. Es simplemente algo horrendo a lo que la mente o el espíritu humano no puede controlar, ¿no? El experimento que yo hice fue que le pregunté, inclusive a ellos dos,
les pregunté a muchas personas qué se imaginaban ellos, qué eran las criaturas de Bird Box. Y todo mundo tenía una concepción distinta sobre de lo que se podían, de lo que ellos imaginaban que era ese horror, ¿no? Y yo pienso que eso es parte de, a mí se me hace una buena adaptación o pues sí, o sea, algo tomado de la narrativa de Lovecraft, dejarte a ti con tus mismos horrores, ¿no? Pero sí funciona más en la literatura. Sí. Y por ejemplo, pues yo que soy más visual, no me fascinó mucho. O sea, a mí sí me gusta que me digan, esto es lo que es. Y él no me dio eso, entonces es una literatura que no es para todos, en pocas palabras. ¿Tú, Jazmín? Bueno, yo sí me gusta Lovecraft, pero yo soy más como que fan de la literatura de Poe. También no soy como que esto como que de la onda fantasiosa y demás. Se me hace muy padre pues el hecho de imaginar como que seres extraños que están como que al acecho, ¿no? Del hecho de que no estamos solos en este mundo, en este planeta, que existen energías y seres diferentes, pues están, ¿no? Como que estamos como que a la expectativa de que pueden existir este tipo de personajes, pero yo sí, mi miedo sí es más enfocado como que me gusta más como la narrativa de esta parte como que de los personajes que terminan volviéndose locos, que terminan siendo el asesino y que después se arrepienten. O sea, como que yo disfruto más como que este tipo de novelas y de películas, ¿no? Que pues sí vemos que con la literatura de pop sí digamos que algo más humano, más anclada a la realidad. Ajá, sí, más a la realidad. Y Lovecraft es más abstracto. Es más fantasioso. And I think that as children we tend to live in this kind of dream state, and we've forgotten it in the same way. And because I equate that sort of dream state with a heightened sort of mental state, I make this easy cross connection between childhood and strange powers, paranormal powers or whatever, and it's been successful as a fictional device. Bueno, ya escuchamos hablar de los dos autores que es Lovecraft y Edgar Allan Poe. Entonces ahora nos toca hablar de King y creo que ahí está el punto medio entre estos dos autores. Él creo que logra ese balance, ¿no? Entre lo sobrenatural y a la vez lo terrenal, por así decirlo. Porque lo podemos ver en muchas de sus películas. Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente la de Carrie. Ustedes tendrán otras películas y sabemos, él tiene una infinidad de obras y además de adaptaciones al cine de estas, lo que es It, El Resplandor, El Misterio de Salem, La Zona Muerta, entre muchas otras. Y creo que en cada una aborda temas que nos logran hacer conexión, evocándonos a estos otros dos autores. Por ejemplo, en la película de Carrie, te manejas sí el poder sobrenatural. En este caso, ella tiene un poder sobrenatural que nunca se explica de dónde lo obtienen y estos poderes telequinéticos, pero también maneja que lo que desemboca son problemas de bullying que le hacían a ella. Entonces creo que ahí hace la conexión de ella tiene un problema de que le hacían bullying, de que su mamá no la quería, bla bla bla, entre otras cosas, pero lo mezcla con añadiéndole, este extra de lo sobrenatural, por así decirlo, que es los poderes. Y creo que en muchas de sus obras lo hemos visto. También la de It, que acaba de salir, es un payaso, pero te evoca terrores muy sobrenaturales, pero a la vez enfocados a los miedos de los mismos niños y de los mismos personajes. Entonces creo que él hace como el balance entre
lo sobrenatural y lo terrenal, lo mundano, lo que es el conflicto con uno mismo. No sé cómo ustedes lo perciban. Yo la manera en la que percibo a King, o donde percibo el triunfo de Stephen King, es en cómo nos sentimos nosotros identificados a través de, o más bien con su obra. Porque, por ejemplo, Stephen King lo que hace es que, bueno, para empezar, es un autor contemporáneo. Uh-huh. Estamos viviendo en la época que él describe en la mayoría de sus obras. Es más fácil que podamos entenderlo o que podamos sentirnos afines con él que con, por ejemplo, Poe o Lovecraft, que son de otra época, de otros tiempos en los que simplemente la sociedad era distinta, ¿no? Muchas veces se ha tachado, por ejemplo, a estos otros autores de racistas, de misóginos, pero eran otras realidades, eran otros tiempos, eran otras etapas sociales. Stephen King lo que hace es traernos elementos de nuestro entorno y volverlos terroríficos. Ya lo dijiste, un payaso, un automóvil en Christine, las mascotas del cementerio de mascotas, el bullying, ¿no? Todo este tipo de cosas que están en nuestro entorno y que él nos los convierte en traumas. Por ejemplo, todos los que estamos en la edad pues de nosotros, que no vamos a decir cuál es, todos o la mayoría crecimos con miedo a los payasos por culpa de esta miniserie de los 90, ¿no? Entonces yo pienso que ahí está el triunfo de King, el poder hacer que de una u otra forma nos sintamos dentro de estos horrores por medio de estos elementos que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Hay un ejemplo que menciona justo en ese libro, el de Danse Macabre. Empieza de una forma pues medio icónica, en el sentido de que son de esas anécdotas que no sabes si son verdad porque son demasiado buenas para ser verdad. Pero él comenta que una vez cuando era niño él asistió a una función de matiné para ver, creo que era la de El día que la Tierra se detuvo, la versión, la viejita. Y pues está toda madre viéndola con todos los ahí con todos los niños. De repente se detiene la cinta. Me parece que es el momento en el que está la nave llegando a Washington. Uh-huh. Y de repente detienen la cinta, el dueño de ahí del cine. Llega así a comentar: oigan, pues nomás les aviso que los rusos acaban de lanzar ¿cómo se llama? El Sputnik. Acaban de lanzar el Sputnik y pues ahorita tenemos ese satélite acá rondando la Tierra, ¿no? Y bueno, ahí nomás les comento. Y retoman otra vez la movie. Y en ese momento el asunto de las naves espaciales ya se vuelve diferente, se vuelve como más tangible, porque está algo que se está pasando en esos momentos. O sea, ¿quién quita que en ese momento allá me asumo que era Maine, porque siempre es Maine, ahí probablemente estaba flotando el Sputnik también, ¿no? La anécdota es demasiado buena para ser verdad, probablemente no lo sea verdad. Así comienza el libro, ojalá sí. Pero es como conecta este asunto de las... Pues incluso si consideras las coincidencias como un fenómeno sobrenatural, cómo conecta el asunto de lo sobrenatural con la maldad humana, ¿no? Igual no la maldad, simplemente la naturaleza humana. La forma en la que sus personajes tienen esta brújula moral y aparte, sí, o sea, tenemos estos elementos sobrenaturales, pero que se tienen que anclar con personajes que tienen esta inclinación, ya sea para el bien o para el mal. Y a mí lo que me gusta también es que conecta con muchas ondas que son... sí, son a veces universales, pero son inherentemente gringas. El asunto de el racismo, el asunto de el odio, que es el odio de los white trash, de la clase pobre blanca, que tiene esta como... de que merecen más de lo que obtienen y por eso están enojados con todos. Uh-huh. Y al final, cuando el elemento sobrenatural se va sobre el protagonista, sí, pero utilizando como accesorio a estos otros personajes. El bully, que uh-huh. pues realmente es pertenece a una familia quebrada, pertenece a una familia disfuncional, o ya sea que es el camionero o el conserje, o estas personas que pues son un poco ignorantes, y dentro de esa ignorancia tienen este odio que les está
Pues sí, pues para terminar con Stephen King, pues ya lo vimos, o sea, él es como que ahorita el mayor exponente en la actualidad sobre el cine de terror, y pues él ha abarcado como que un gran número de generaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita lo vemos muy activo en sus películas, en series, inclusive Netflix tiene muchísimas adaptaciones así de sus relatos, de sus obras. A mí en lo particular también hay una película que me gusta mucho que se llama Los Niños del Maíz, no sé si la han visto ustedes. Se me hace como que pues una película muy terrorífica, o sea, en lo personal, y pues bueno, o sea, al final de cuentas todos estos dos escritores que anteriormente mencionamos pues han sido también influencia para King, o sea, y lo vemos ya sea que se inclinen por el gusto de Lovecraft o de Poe, al final de cuentas se desencadena en un mismo fin, ¿no? Que es generar terror, que es que descubras tus miedos, que te sientas como que en esa especie de atrapado en la obra o en la película. Y pues bueno, pues más que nada yo les recomiendo que chequen estos tres escritores, tanto sus libros como sus películas, y pues bueno, o sea, es una literatura muy, muy vasta y muy enriquecedora. Sí, yo también incito a la gente a que lea a estos tres autores. Los tres son diferentes, hay que darse el tiempo y la paciencia para poder encontrarte con cada uno de ellos, porque realmente su narrativa, a pesar de que es horror, cada uno tiene sus distintas peculiaridades o su saborcito, ¿no? Creo que cada quien se encontrará por ahí con cada uno de ellos, pero sí, dense a la tarea de leerlos. Me gustaría hacerles algunas recomendaciones referentes a estos tres autores. Existió una serie en los 70s de nombre Night Gallery, que tiene adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe y de Lovecraft, muy buena, se la recomiendo, del mismo creador de Dimensión Desconocida. Inclusive en esa serie es la primera vez que Steven Spielberg dirigió, ahí dirigió. También me gustaría recomendarles los cuentos de Alberto Laiseca. Bueno, él es fue un escritor uruguayo, ya falleció, pero él tuvo un ciclo de cuentos de terror, pueden buscarlo en YouTube, donde igual tiene cuentos de estos tres autores muy bien relatados, de una forma muy, muy tétrica, se lo recomiendo. Y por último, nunca habíamos recomendado música, les recomiendo una banda, mi banda favorita, se llama Devil Doll, casi nadie la conoce. Devil Doll pues es una banda italo-eslovena de rock progresivo que mezcla la música de horror, la música circense. Hay todo un halo de misticismo referente a esa banda. Su principal compositor, pues realmente no se sabe mucho de él, solo que se hace llamar Mr. Doctor. Se lo recomiendo bastante. También su temática está muy, muy influenciada de estos dos autores, sobre todo de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. Y pues que se den la oportunidad de buscar estas tres cosas ahí en YouTube, los van a disfrutar mucho. Bueno, con eso terminamos nuestro programa de hoy, y terminamos ya el primer ciclo de cine de terror. Primero, ya después lo retomaremos en fechas que sean un poquito más ad hoc. Y sintonícenos en nuestro siguiente programa, en el cual ya vamos a comenzar a reseñar los estrenos fuertes de este año. Y bueno, también hablaremos acerca de, pues, no sé, que las apariciones de superheroínas en las películas, o falta de, o bueno, ya discutiremos eso más a fondo en el próximo programa. Y bueno, Felipe, no sé si quieras comentar algo más. Sí, pero recordarles que nos regalen un like en la página de Facebook, que se suscriban a la página de YouTube, y recordarles también que vamos a estar regalando cortesías para que vayan al cine. Vamos a ponerlo en la página de Facebook para que estén ahí atentos y puedan ganarse sus entradas. Muchas gracias, esto fue Combo 4 y nos vemos pronto.